Bienvenidos a nuestra última clase de nuestro primer módulo del Diplomado Escribe. En esta clase estaremos abordando los últimos pasos ya relacionados con el tema de la investigación teológica. Y bueno, este paso número 3 se llama Comprendiendo el problema. Una vez que nos hemos dedicado, ¿verdad?, a adquirir nuestras fuentes, especialmente las fuentes primarias y las fuentes secundarias, ¿verdad?, ya podemos comenzar entonces a analizar la información para comprender a mayor profundidad el tema que a nosotros nos interesa abordar en nuestro material literario que estamos trabajando, ¿no? Entonces, vamos a ver algunas claves importantes relacionadas con este paso número 3, que es comprendiendo el problema. Una primera clave importante es que necesitamos aprender a leer de forma investigativa. ¿Qué quiere decir eso? Que no se trata solamente de agarrar estos recursos y leerlos como si estuviéramos leyendo una novela o algo por el estilo, sino que ya nuestra intención con la lectura es investigar. Por lo tanto, necesitamos apartar tiempo para sentarnos, leer el material, señalando elementos importantes, tomando notas y, si es posible, que sea directamente en el recurso, es decir, en la fuente. Una recomendación en este caso, ¿verdad?, es contar con las fuentes de manera física, es decir, en papel, ¿verdad?, de tal manera que nosotros podamos marcar, escribir encima del papel. De tal manera que si nosotros estamos accediendo de repente a libros, podamos sacarle fotocopia, especialmente a las páginas que a nosotros nos interesan, y de esa manera nosotros podemos subrayar, remarcar, escribir encima del papel, ¿verdad?, sin dañar el material original, especialmente si es un material que no nos pertenece, ¿cierto? Entonces, también podemos acceder a artículos que vamos a encontrar en línea en formato PDF y la recomendación, pues, en todo caso es imprimirlo para que podamos realizar exactamente la misma labor encima del papel. ¿Por qué esto es importante? Bueno, porque el poder tomar notas, el poder escribir, el poder realizar un proceso de análisis cuidadoso, minucioso del artículo o del libro que nosotros estamos leyendo, nos permite a nosotros profundizar y comprender lo que los demás autores están diciendo, ¿no? Entonces, una segunda clave importante en este proceso es que debemos estar conscientes de que este tipo de lectura y este tipo de proceso requiere de tiempo. Entonces, es importante que cada vez que nos sentemos a analizar una fuente en específica, nosotros dediquemos un buen segmento de tiempo para eso. Es decir, evitar realizarlo con distracciones o con cortes en el proceso, porque muchas veces eso nos lleva, digamos, a perder el enfoque o a perder de vista el argumento del autor, lo que está proponiendo o lo que está haciendo. Entonces, tratar de apartar segmentos de tiempos específicos para analizar ese documento de principio a fin, ¿verdad? Y no estar parando entre, leí un pedacito, hice una cosa, leí otro pedacito, volví a hacer otra, para evitar perder ese hilo, ¿no?, de análisis. El número 3, es importante en esta fase recordar que estamos analizando, estamos investigando para crear nuestro propio recurso. Es decir, no estamos analizando, ¿verdad?, para comprender al autor, para apoyarlo, para validar su punto o para validar ese trabajo en específico que ese autor está publicando, sino es para nosotros comprender mejor el tema. Ese es nuestro objetivo, comprender de qué hablan otras personas, en qué se enfocan otras personas, y a partir de ahí ir yo alimentando mi conocimiento del tema para posteriormente yo poder marcar una postura al final del proceso. Entonces es importante que tengamos eso en mente. Y finalmente, también tener claro que durante este proceso, ¿verdad?, en esta etapa número 3, va a ser necesario intercalar entre este paso y el anterior. ¿Por qué? Porque en la medida en que nosotros vamos analizando las fuentes que tenemos disponibles, nos vamos dando cuenta también de que estas fuentes, recuerden que hablando en un nivel académico, son fuentes que han consultado a otras personas también, que han leído a otras personas. Y dentro de las características que buscamos en una fuente secundaria buena es que cite a otros autores también. Entonces, cuando nosotros vemos que hay autores que estas personas citan y que tienen artículos o libros también que pueden ser de ayuda para nosotros, entonces podemos ir y buscar ese recurso y comenzar a consultarlo también. Entonces es como, van a haber momentos donde tal vez nos conseguimos con otras fuentes en esas fuentes y vamos a acudir a ellas. Entonces vamos a estar como intercalando ese proceso, ¿no?, entre estar analizando las fuentes y luego ir a buscar unas fuentes nuevas que pueden ser de ayuda en nuestra investigación.
Luego pasamos al paso número 4, ¿verdad? El paso número 4, llamado entrando en la discusión, porque una vez que hemos profundizado en el tema, nos hemos empapado del tema, imagínenselo de la siguiente manera. Es como que usted ha estado escuchando información, ¿verdad? E imagínense que usted puede llegar a un punto en el que se puede sentar en una mesa con cada uno de sus autores para conversar con ellos, ¿no? Entonces, este paso número 4 es como una idea imaginaria, ¿verdad? De que usted va a sentarse en una mesa con estos autores para comenzar a dialogar sobre el tema. Eso quiere decir que usted va a comenzar a hacer preguntas y a compartir ideas, ¿verdad? Sin necesidad de marcar una postura todavía. Entonces, este paso número 4 es un intermedio entre el final, ya que es donde vamos a finalmente marcar una postura. Y lo que vamos a hacer acá es que vamos a comenzar a identificar y a sintetizar las ideas claves, los puntos fuertes y los puntos débiles de la fuente que nosotros estamos consultando. Entonces, en esta conversación imaginaria, usted está digamos, dependiendo de la fase anterior, porque en la fase anterior recuerde que con esa lectura minuciosa usted fue marcando esas ideas, fue identificándolas, y aquí comienza a sintetizarlo, ¿no? ¿Qué opina tal persona sobre este tema? Ah, bueno, pues él opina esto, esto y esto, lo sintetiza de esta manera, se enfoca mucho en esto, mientras que este otro autor se va por este otro lado, o no, resulta que estos dos autores están muy, muy parecidos en su forma de pensar, en su forma de entender el tema, pero tengo este tercero que no, que va en contra, y así, pues entonces, en este punto de entrar a la discusión, lo primero que usted tiene que hacer es identificar cuáles son las posturas, cuáles son las falencias que usted ve. Por ejemplo, usted dice, no, pues me parece, desde mi punto de vista, me parece que este autor falla o le falta profundizar en este aspecto o no ha considerado estos elementos que este otro autor por este lado sí lo hace. Entonces, eso es entrar en la discusión, comenzar a hacer esas comparaciones. Por eso, una clave importante es comparar y contrastar los puntos de vista que tienen los autores, qué dicen los demás sobre este tema que este autor está abordando, lo abordan de la misma manera, se enfocan en otras cosas, qué elementos está considerando esta fuente que otros no han considerado, o qué elementos no está considerando esta fuente que otros sí lo han señalado y que me parecen importantes a mí. Entonces es como un diálogo, ¿no? Un diálogo con los autores donde hacemos preguntas, donde cuestionamos, y esto también va mezclado con el paso anterior, ¿no? Entonces dentro de la misma fuente nosotros podemos escribir notas donde digamos por qué este autor no considera este punto, o qué pasó acá, por qué no aborda este tema, mientras que otros autores sí lo hacen, y podemos señalar tal autor si lo aborda, si lo profundiza, y así. Entonces es un proceso que requiere de análisis, que requiere de comparación, donde nosotros nos sentemos específicamente a eso, ¿no? De tal manera que en este paso nosotros podamos poner en conversación en una mesa los diferentes autores y comencemos nosotros a plantear ciertas posturas, ¿no? Es importante que siempre tengamos un carácter humilde, ¿no? El hecho de que nosotros podamos disentir de lo que otros autores piensan, o sentir afinidad por unos autores más que por otros, no quiere decir que nuestra posición es de atacar, de juzgar o de criticar de forma irrespetuosa a otros autores, ¿no? Y eso es importante porque recordemos que nuestro objetivo con esto nuestro objetivo final no es realizar una crítica a estos autores, sino comprender, tener una mayor comprensión del tema a partir de lo que otros también han analizado, para nosotros crear nuestro propio contenido, para nosotros crear nuestro propio recurso, en este caso para la iglesia. Obviamente en un contexto mucho menos académico, ¿no? Y formal que lo que estos autores están haciendo. Em, y eso nos permite pasar al último paso, el paso número 5, que es donde finalmente yo puedo establecer una posición, ¿no? Noten todo lo que hemos pasado antes de yo finalmente poder sentarme y decir, ok, esto es lo que yo voy a proponer, ¿no? Claves importantes de esta última fase es, en primer lugar, pues necesitamos definir concretamente, a partir de todo lo que ya he analizado, reflexionado, dialogado con estos autores, ¿verdad? Necesito definir concretamente cuál es el mensaje que quiero transmitir con el material y el objetivo que yo me estoy proponiendo con el material que quiero producir. Eh,
ambas cosas son dos cosas diferentes, ¿no? El mensaje que quiero transmitir y el objetivo que quiero lograr con ese mensaje, ¿no? Eh, Ambas cosas deberíamos tenerlas bien claras y poder transmitirlas en una oración. Entonces, dependiendo del material que yo quiera producir, eso va a modificar mucho, ¿verdad? Digamos, el formato. em, y también el objetivo que yo esté persiguiendo, si es un objetivo de discipulado, si es un objetivo de edificación, si es un objetivo de evangelismo, evidentemente va a modificar, ¿no? La estructura y lo que yo quiero transmitir. Entonces, una vez que yo tengo bien claro, ¿verdad?, qué es el mensaje que yo quiero transmitir y cuál es el objetivo que quiero alcanzar, entonces ya puedo comenzar a definir los argumentos y la estructura lógica que necesito para transmitir ese mensaje y lograr ese objetivo, dependiendo del tipo de material que yo quiera crear una vez más. No es lo mismo, por ejemplo, que usted diga quiero escribir un libro, a que usted diga quiero escribir un manual de discipulado, o quiero escribir un manual de evangelismo, o quiero escribir un manual de clases bíblicas. Es muy diferente la estructura o el bosquejo que usted pudiera armar, ¿no? Entonces, la estructura lógica va a depender del tipo de material que usted quiera crear. Pero lo que sí nos puede ayudar, cualquiera que sea el material que usted quiere diseñar, es que usted pueda eh, organizar eso en un bosquejo donde usted presente los argumentos y la estructura lógica para construir ese mensaje que usted va a transmitir a través de ese material. Entonces, ya en esta fase, finalmente usted puede dedicarse a escribir sus recursos, ¿no? Sin embargo, en esta parte de la escritura propiamente no nos vamos a enfocar en esta clase, porque para eso viene el siguiente módulo. En el siguiente módulo, donde vamos a tener un espacio específicamente para hablar de redacción, ¿sí? Técnicas de redacción que van a ser importantes para que usted pueda transmitir ese mensaje. Entonces, en el siguiente módulo relacionado con redacción, usted va a justamente profundizar en esto de cómo presentar sus argumentos, cuál es la estructura lógica de la sintaxis que usted debe seguir, de cómo organizar sus ideas, cómo escribir los párrafos y todo eso para que usted pueda transmitir ese mensaje que ya ha analizado y que ha tenido claro a partir de todo este proceso de investigación, de interpretación de la escritura y todo lo que hemos visto en este módulo. Eh, una cuarta clave importante es que en la medida en que usted está escribiendo su material, ¿verdad? Recuerde que su recurso, ¿verdad? Es suyo, es propio. Aunque usted ha dedicado tiempo para analizar lo que otros han propuesto y contrastar, comparar todo eso, ¿verdad? Es importante que recordemos que es el recurso que nosotros estamos compartiendo. Así que debemos citar, evidentemente, a los autores a los que hemos consultado, pero eso no quiere decir que su material va a ser un compendio de citas de otros autores, como usted va solamente a citar tal autor dice esto y tal autor dice lo otro y tal autor dice lo otro, porque al final lo que importa con el recurso que usted está produciendo es lo que usted quiere compartir, ¿no? Entonces, una cosa es que tengamos una sección bibliográfica, ¿verdad?, donde podamos poner las referencias que nosotros utilizamos, y otra cosa es que estemos constantemente poniendo lo que otros autores dicen y no poniéndolo desde nuestra perspectiva. Y una clave importante en esta fase de escritura, vamos a hablar un poco más de esto en la siguiente parte, es asegurarnos de que vayamos marcando las fuentes que nosotros vamos usando, que estamos consultando, que estamos usando como referencia, y que podamos irlas señalando, marcándolas para que podamos organizarnos bien en la medida en que vamos avanzando en la escritura. Es decir, usted, si está escribiendo una parte de su material y en esa parte en específico usted ha usado dos libros en específico, ¿verdad? Entonces usted los marca. Este libro y este libro lo usé en esta parte, en este capítulo del libro, o en este capítulo de la guía, y así. De tal manera que usted pueda tener bien definido las referencias que usted va utilizando por cada parte de su recurso. Eh, Digo esto porque a veces nosotros vamos a conseguirnos con fuentes que vamos a descartar, no nos van a servir para lo que nosotros estamos realizando. Así que a veces se puede confundir al momento de hacer la bibliografía del material el hecho de que no tenemos bien claro cuáles son las referencias que hemos utilizado y cuáles no. Entonces, esto como parte importante de la organización, pero en la siguiente parte vamos a profundizar un poco más en este tema.